Gómez, en donde se dio a conocer que hay carpetas de investigación en contra de Genaro García Luna y hay entramados de movimientos de dinero de procedencia ilícita. Agradezco a Pablo Gómez, titular de la UIF, que nos acompañe esta tarde. ¿Cómo estás, Pablo? Qué gusto saludarte. El gusto es mío. Bien, Ayer, gracias. Ayer, Pablo, pues, después de que se dio a conocer el otro día la sentencia a García Luna, el día de antier y el día de ayer, pues nos preguntábamos muchos mexicanos, ¿qué no se le va a juzgar en México? Todos los crímenes que cometió, y bueno, hoy se da a conocer que sí hay investigaciones abiertas en contra de Genaro García Luna, incluso podría estar involucrado en el asesinato de Luis Donaldo Colosio, pero en materia de inteligencia financiera, Pablo Gómez, ¿qué es lo que se ha detectado? ¿Qué investigaciones hay abiertas? No son solamente investigaciones. Hay procesos ya abiertos. García Luna tiene orden de aprehensión, al igual que su esposa. Son 61 personas las que están involucradas en un proceso abierto. eh, están ya vinculados a proceso por un fraude en contra del gobierno del Estado mexicano. Pues tienen que rendir cuentas ante la justicia mexicana. El hecho de que García Luna se encuentre privado de la libertad en otro país, Uh-huh. de todas maneras no cancela el proceso penal al que está sometido en México. Debe haber una solicitud de extradición contra todos las personas que están en Estados Unidos y al mismo tiempo están sometidos a proceso penal en México, Uh-huh. incluyendo los que estén en prisión en Estados Unidos, porque puedes dejar de estar en prisión en cualquier momento por cualquier circunstancia, y entonces tendrían que aplicar la extradición de acuerdo con el tratado de extradición que tiene firmado México con Estados Unidos. Uh-huh. Se solicitará, Pablo Gómez, la extradición de García Luna y también de su esposa. ¿Es correcto? Por distintos delitos, entre ellos pues una red de lavado de dinero. Sí, naturalmente, la Fiscalía General de la República debe hacer eso. Esta red de Entonces, lavado de dinero, Pablo Gómez, ¿qué países involucra? ¿A partir de qué año se comenzó a dar? ¿Qué se ha detectado? ¿Y de cuántos millones estamos hablando? mira, toda la trama de corrupción organizada por García Luna son más de 600 millones de dólares. Así, Es, de dólares, es un no de dinero. pesos. Sí, Hay que multiplicarlos por casi 20. así es. Entonces, ellos recibían el dinero de Uh-huh. estos contratos que García Luna eh, pues lograba que se firmaran, tanto siendo secretario de Seguridad Pública como en el siguiente sexenio, ya sin ser servidor público, siguió haciendo exactamente lo mismo y logrando que esos contratos se concedieran Uh-huh. a 4 empresas de radicación panameña que había hecho un grupo de personas ligadas a García Luna bajo la dirección de García Luna para llevar a cabo estas actividades fraudulentas. Entonces defraudaban a México. Sí. Porque este dinero salía de las arcas de la nación, Pablo, las pagaba el Estado mexicano y ya se llevaban Bueno, el dinero fuera, ¿verdad? no todo el dinero Uh-huh. se lo llevaba. A ver, no es que las empresas se lo llevaran, el gobierno se los pagaba ubicando el, el pago en cuentas del extranjero. Uh-huh. Algunas cosas sí se las pagaba
ubicando el dinero en cuentas mexicanas. De esas cuentas mexicanas también gran parte lo giraban ellos hacia el extranjero. Luego, una parte de ese dinero lo regresaron a México y lo dispersaron entre una telaraña de, de empresas y de personas. Es decir, utilizaron una tecnología de operaciones con recursos de procedencia ilícita que se conoce con el nombre de lavado de dinero o de lavado de activos. Sí. Entonces, todo esto bajo la dirección del propio Genaro García Luna. Y me imagino, Pablo Gómez, que muchísimos cómplices, tanto en México como en el extranjero, y presuntamente uno de estos cómplices es su esposa, quien se encuentra libre en los Estados Unidos. Nos cae la pausa, Pablo, tendrás oportunidad de esperarme unos minutos a que regresemos de ella para hablar de la situación de la esposa de García Luna. Sí, cómo no. Muchas gracias, Pablo Gómez, titular de la UIF. Vamos. Con 39 minutos. Gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias y gracias al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez. Pablo, una disculpa, nos agarró el corte. Estamos a punto de que nos dieras a conocer por qué se quiere extraditar a Linda Cristina Pereira, esposa de García Luna, y qué posibilidades hay de que esto pudiese ser a la brevedad. Ella se encuentra libre en los Estados Unidos. La última vez que lo vimos fue hace un par de días allá en Nueva York. Pablo. Bueno, pues ella tiene una orden de aprehensión. Entonces el fiscal debe, como se sabe que está localizable, digamos, en territorio de los Estados Unidos, Así es. ya procede a presentar una solicitud de extradición que se tiene que tramitar ante un juzgado en México y ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, ante el gobierno de Estados Unidos. Pues hay un tratado de extradición. Así es. Debe hacerse también contra García Luna. No obstante que García Luna esté privado de la libertad y sentenciado por un juicio, porque pues, en un momento determinado podría ser teóricamente liberado, ¿no? Y entonces se aplicaría la extradición. En ese momento, al darle la libertad, se extraditaría a México. Como ocurre en México respecto de Estados Unidos, los tratados de extradición son recíprocos. Entonces, este proceso es un proceso que está en un juzgado mexicano que persigue una trama corrupta que organizó García Luna. Tenemos a otro precisamente en proceso de extradición. Uno de los Weinberg, el hijo del Weinberg mayor, está sujeto a un proceso de extradición en España en este momento. Sí. Él fue localizado por Interpol en España, se dio el aviso, se hicieron los trámites de extradición y él está arraigado en España. Está bajo la vigilancia de la Guardia Civil. Sí. Y está compareciendo en un proceso de extradición esta persona. En el momento, bueno, esperamos que la justicia española conceda la extradición y entonces lo mandarán a México y será uno de los que esté sometido al proceso que ya está abierto Sí. en contra de esta trama
corrupta, Y que multimillonaria, Pablo Gómez, no, pero 600 millones gigantesca. de dólares. ¿Habrá posibilidad de que México recupere este dinero obtenido por García Luna a través de operaciones ilícitas, Pablo? En eso estamos. Este proceso penal que tenemos en México, deben abrirse dos más. Yo espero que ya sea próximamente, que todos están relacionados con lo mismo, ¿no? La denuncia de operaciones de procedencia ilícita, fue presentado por la UIF. Toda la información que se ha utilizado en esta causa penal proviene de la Secretaría de Seguridad Pública, en lo que trabajó durante muchos meses y muy bien la anterior secretaria, que proveyó a la UIF como quien había hecho originalmente la denuncia, y con la fiscalía que hizo la investigación propiamente dicha de todos los elementos para que se llevara a cabo el proceso. Ahora, de lo que tú me estás diciendo, bueno, esto va a tener que continuar, pero ya antes se entabló un juicio civil. Sí. El gobierno de México, a través de la UIF, presentó una demanda en contra de este conglomerado de empresas y personas físicas por 600 y pico de millones de dólares en un juzgado de Florida. Y estaremos, Pablo Gómez, pendientes de todas las diligencias, de todos los procesos de la extradición, tanto de García Luna como de sus cómplices. García Luna, pues seguramente permanecerá en la cárcel en los Estados Unidos, porque saldría de ahí, pues tendría más de 90 años. Pero bueno, su mujer, hay una orden en contra de ella y estaremos pendientes sobre todo de cómo recuperar esos más de 600 millones Bueno, de ya hemos dólares, Pablo. recuperado una Uh-huh. pequeña parte. Uh-huh. Ya hemos recuperado 2,5 millones de dólares, que es una muy pequeña parte, porque como, como personas físicas, tanto García Luna como su esposa no comparecieron en el juicio. Sí. Entonces, como no comparecieron en el juicio, las propiedades que estaban a su nombre, además de las que estaban a nombre de las empresas, los que estaban a su nombre fueron incautados, digamos, por el tribunal y fueron entregados al gobierno de México, Pues ahí que es está el parte. demandante. Va Oye, unos 2 millones de dólares, me dices, Pablo Gómez. 2,5 millones que 2,5. llevamos, que eso es una pequeñísima parte. Sí, pues son más de Estamos luchando, 600. estamos luchando por todo, bueno, Claro, pero esto se ha resuelto antes del juicio, así es. antes, sin necesidad del juicio. Vamos a ver cómo viene el juicio. Y metiéndome en el asunto de la jueza o juez, creo que fue jueza, no sé, que resolvió Ajá. darle a la presidenta la orden de despublicar un decreto que envió el Congreso de la Unión. Sí, la ley, la Sí, reforma al la Poder reforma, Judicial, sí, imagínate, Pablo. exactamente. Bueno, Y a ver, todavía dicen que estoy como al la tanto de eso. presidenta no lo sé, ahí estabas en la mañana cuando habló la presidenta de ello, que porque no, pero lo que no sé si estés enterado es que hay toda una voz agorera que dice que como la presidenta Claudia Sheinbaum no va a bajar del diario oficial de la Federación esta reforma, entonces estaríamos, Pablo Gómez, dicen, en una zona de peligro para el Estado de Derecho. Hazme el favor, ¿cómo ves? ¿Qué opinas? A ver, espérate, ¿quién puede bajar? ¿Quién puede despublicar del diario oficial
un decreto. No hay nadie que pueda hacerlo. Puedes mandar una aclaración en cuanto a fe de ratas. Sí. Eso se ha hecho muchas veces. Pero un decreto expedido por el Poder Legislativo con el cómputo de los poderes legislativos de los estados, que Sí. obligatoriamente el presidente o la presidenta deben publicar por mandato constitucional, no se puede despublicar, es absolutamente imposible hacerlo. Sí. Y ningún órgano del Poder Judicial puede ordenar que lo absolutamente imposible se lleve a cabo. Ahora, pero sí hay una manera de objetar una reforma constitucional. No es por la vía judicial, de cualquiera de sus formas, Sí. de acción de inconstitucionalidad, de controversia, de amparo, de cualquier mecanismo constitucional mediante la cual se objetan las normas. Eso no alcanza Sí. al texto de la Constitución. Uh-huh. Bien se dice que no hay recurso contra la Constitución misma, porque si no se cae todo. Pues no puede ser anticonstitucional la Constitución. Exacto, porque entonces se cae todo. Sí. Cuando se objeta un acto o una ley es por inconstitucionalidad Sí. del mismo, Sí. ¿no? Entonces, pero sí hay una manera de combatir el texto constitucional. Ajá. ¿Cuál es? ¿No sabes tú cuál es? Pues me imagino que solo las próximas elecciones, si ganan los votos suficientes. No, hay otra manera. ¿Cuál sería? La consulta popular. Una consulta popular. Solamente el pueblo, ajá, en las urnas puede echar abajo un procedimiento de reforma constitucional que ya está consolidado. El pueblo sí tiene ese derecho y nadie más. Y nadie más. Ningún órgano del Estado lo tiene. Tiene que ser un acto de soberanía popular, porque al final de cuentas el soberano sigue siendo el pueblo. Uh-huh. Y el pueblo tiene derecho a la consulta popular. Pero los que están combatiendo a través de amparos, que son muy ridículos, ¿sí? Están queriendo que la Corte resuelva una controversia dentro del mismo Poder Judicial como mecanismo para anular la reforma de la Constitución que se llevó a cabo, lo cual es otra cosa igualmente ridícula, o a través de una acción de inconstitucionalidad Uh-huh. en la que no puede haber acción de inconstitucionalidad de la Constitución. No, bueno. Bueno, pues no puede ser. No. Ya Ahora, parece, Pablo, que van a otorgar, ¿no? Un juez. Todos esos cuates y cuatas uh-huh. que están haciendo eso, no han mencionado la vía uh-huh. que está abierta ¿sí? en el texto constitucional para combatir la reforma de la Constitución. Bueno. Es la consulta popular. Entonces, que se pongan a juntar firmas, necesitan 2 millones. Uh-huh. Y luego, bueno, pues esperen al momento en que se deba llevar a cabo la consulta y que se lleve a cabo la consulta y que el pueblo vote. Pero ellos no están buscando que el pueblo vote. No les gusta. No les gustan las consultas. Es que no les guste. No les parece. No les gusta porque una vez que pedimos una consulta
para echar abajo la reforma energética Ujú. de Peña Nieto, que hizo con el apoyo del PAN y que hicieron sus 2/3 en las dos cámaras y que juntaron la mayoría en las legislaturas de los estados, la izquierda recurrió, recuérdenlo, a la consulta popular Ujú. y se juntaron los 2 millones de firmas y se presentaron en la Suprema Corte, como dice, es el procedimiento. Se presentaron ante el INE y el INE dio por buenas las firmas, Sí. y entonces el objeto de la consulta lo tiene que calificar la Corte. Ujú. Y la Corte decidió Sí. por los 10 votos y 1 en contra Sí. que no procedía, que porque no era una reforma energética, Ok. sino que era una reforma sobre los ingresos, y que los ingresos no están sujetos a consulta popular, no, pero los ingresos son tanto el financiamiento público como los impuestos. Sí. Eso está excluido de la consulta popular, Sí. ¿no? Entonces, pero no la reforma de la política energética. Así es. Bueno, entonces nos burlaron y nos pisotearon el derecho que la Constitución nos le da a los ciudadanos de recurrir a la consulta popular. Lo hicieron entonces Sí. y siguen en la Corte muchos de los que entonces votaron en tal sentido. Ujú. Y claro que con el aplauso del PRI y del PAN, Así es. ¿no? Ahora, Pablo, ellos no están diciendo que van a recurrir a la consulta, sí, porque saben que la perderían. sin duda alguna, por eso no le entraron tampoco a la revocación de mandato, por eso, además era totalmente incongruente, decían que se vaya Andrés Manuel López Obrador, se propone una Bueno, consulta, dijeron, no, de ninguna manera. Pablo, nos cae la pausa, pero te ya agradezco ya muchísimo que nos estamos en hayas pausa, conversado. Ya nomás nos ya faltó el estamos café como el aquí. embajador en Oye, pausa. así es, ya nomás estar pendientes de que algún juez no otorgue una suspensión a la tercera ley de Newton o a la primera ley de la termodinámica, y espero poder conversar contigo Bueno, pronto. debes saber que son capaces. Sí, no lo dudes, después de lo que acaban de hacer. Muchas gracias, Pablo Gómez, titular de la Chao. UIF.